Hay criaturas en la Biblia que si existieran hoy, dejarían helados a más de uno. Bestias con 7 cabezas y 10 cuernos saliendo del mar. Ruedas gigantes cubiertas de ojos moviéndose en el aire. Monstruos del tamaño de un edificio que ningún arma puede penetrar. Seres con 4 caras, alas de fuego y cuerpos de bronce ardiente. Suena a película de Hollywood, a leyenda, a fantasía pura, pero no lo es. Cada una de estas criaturas está descrita con nombre, con detalles y con referencias exactas en el libro más vendido y más leído de toda la historia humana. Esta noche vamos a abrir las páginas que casi nadie examina de cerca. 7 criaturas, de menor a mayor impacto. Y te advierto desde ahora, la número 1 es la única que Dios mismo llama la principal de sus obras. Una criatura que, según los textos, no habita el pasado ni el futuro, sino el presente. Así que ponte cómodo y comencemos. Estas son las 7 criaturas más aterradoras de la Biblia. Número 7. El Leviatán, la serpiente que el océano no puede contener. Imagina que alguien te pregunta qué es el mar profundo. No el océano que ves desde una playa, el abismo, esa oscuridad absoluta donde la presión aplasta el acero y donde los seres que habitan allí parecen diseñados por una imaginación que no es humana. Ahora imagina que dentro de ese abismo hay algo más, algo que el propio libro de Job describe con un detalle que no parece el lenguaje de quien está inventando. El Leviatán aparece en Job, capítulo 41. Y la descripción que hace de él el texto hebreo es una de las más escalofriantes de toda la Biblia. No porque sea vaga, sino porque es específica. Escamas tan apretadas que ninguna lanza puede penetrarlas. Aliento que enciende brasas. Boca de la que salen llamas y narices de las que escapa humo. Cuello con el que siembra terror y ante cuyo avance hasta los más valientes huyen. El texto dice literalmente hace hervir el mar como una olla y lo convierte en un ungüento hirviente. Pero lo más perturbador no es la descripción física, es el contexto en que aparece. Dios mismo es quien lo describe ante Job y lo hace no para advertirle de un peligro, sino para demostrarle la magnitud de lo que existe fuera del alcance humano. Es decir, el Leviatán no es presentado como un enemigo a vencer. Es presentado como evidencia de que hay cosas en la creación que el ser humano nunca podrá controlar, comprender ni dominar. Salmos capítulo 104. Versículo 26 lo menciona de pasada, casi con indiferencia, como una criatura más que habita el mar que Dios formó. Pero si algo deja en claro el capítulo 41 de Job, es que ese tono tranquilo es precisamente lo que lo hace más aterrador. El Leviatán no aterra por su apariencia. Aterra porque el texto lo presenta como algo completamente fuera del alcance de la humanidad, y el único que puede manejarlo es el mismo que lo creó. Eso es el número 7. Una criatura que vive en las profundidades y que la misma Biblia usa para ilustrar los límites del poder humano. Pero si el Leviatán habita en el fondo del mar y eso ya te resulta escalofriante, el número 6 es una criatura que no vive en el mar ni en el desierto. Es una criatura tan antigua que existió antes de que existiera el mundo. Número 6, Rahab, el monstruo del caos que Dios venció antes de crear el mundo. Hay una criatura en la Biblia que casi nadie conoce por nombre y que sin embargo aparece mencionada en varios de sus libros más importantes, no como personaje secundario, como evidencia de una batalla que ocurrió antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos. Una criatura tan antigua que los textos la sitúan en el caos primordial que precedió a la creación. Su nombre es Rahab. Y lo primero que debes saber sobre ella es que no tiene nada que ver con la mujer llamada Rahab, que aparece en el libro de Josué. Son 2 nombres idénticos para 2 realidades completamente distintas. El Rahab monstruoso aparece en Job capítulo 9, versículo 13, donde se dice que Dios no retendrá su ira,
y que debajo de él se doblegaron los ayudantes de Rahab. Esa frase, los ayudantes de Rahab, implica algo que produce vértigo cuando se analiza, que esta criatura no actúa sola, tiene cómplices, tiene aliados, un monstruo del caos con su propio séquito de entidades que lo asisten. En Job capítulo 26, versículo 12, la descripción se vuelve más directa y más perturbadora. Él agitó el mar con su poder y con su entendimiento hirió a Rahab. El contexto hebreo de este pasaje es una descripción del poder de Dios sobre el caos primordial, y Rahab aparece como la encarnación de ese caos. Una entidad que habitaba las aguas primordiales y que fue sometida, no destruida, por el acto creador de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 51, versículo 9, conecta a Rahab directamente con la serpiente antigua en un paralelismo poético que no deja lugar a dudas sobre su naturaleza. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Rahab y el dragón, mencionados en el mismo aliento, como si fueran dos nombres para el mismo tipo de entidad o dos criaturas del mismo orden. El caos del mar, personificado en una bestia que fue herida en el principio de los tiempos, pero cuya presencia sigue resonando en los textos siglos después. Lo que hace a Rahab diferente del Leviatán del número 7, con quien comparte el dominio de las aguas, es precisamente esa dimensión primordial. El Leviatán es una criatura de la creación, temible y poderosa, pero existente dentro del orden creado. Rahab representa algo anterior a ese orden, una fuerza del caos que preexistía y que tuvo que ser sometida para que el mundo pudiera existir, y que según los textos que la mencionan no fue aniquilada, solo fue doblegada. Eso es Rahab, el número 6. Y si esta criatura del caos primordial ya te resultó perturbadora, el número 5 te lleva al interior del trono de Dios, porque lo que lo rodea tampoco es lo que te imaginas. Número 5. Los serafines, seres de fuego. Cuando la mayoría de las personas piensa en ángeles, imagina figuras humanas con alas blancas y expresión serena. Esa imagen no viene de la Biblia. Viene de siglos de arte religioso que suavizó deliberadamente lo que los textos realmente describen. Y la prueba más clara de esa distancia entre la imagen popular y el texto original son los serafines. El profeta Isaías los describe en el capítulo 6 de su libro, en uno de los textos más cargados de todo el Antiguo Testamento. Isaías tuvo una visión del trono de Dios, y lo que vio rodeando ese trono no era lo que ningún artista del Renacimiento se atrevió a pintar. Los serafines son seres de 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, y con 2 vuelan. El texto no da más detalles sobre su apariencia física, y esa economía de descripción produce algo más perturbador que cualquier detalle adicional. ¿Por qué cubren su propio rostro? Esa es la pregunta que los comentaristas bíblicos han intentado responder durante siglos. La interpretación más extendida es que ni siquiera estos seres que están en la presencia directa de Dios pueden soportar mirarlo de frente. Que la misma criatura que proclama a voz en cuello la santidad de Dios tiene que cubrirse los ojos en su presencia. Y eso dice algo sobre la naturaleza de lo que está en ese trono que ninguna descripción directa podría transmitir con más fuerza. Su nombre en hebreo, Saraf, significa literalmente los ardientes o los que queman. No son figuras suaves. Son seres de fuego que rodean el trono gritando con tal intensidad que, según el texto de Isaías, los umbrales del templo se estremecieron con el sonido de sus voces y el edificio se llenó de humo. Y cuando uno de ellos tocó los labios de Isaías con una brasa viva tomada del altar, el profeta no gritó de dolor. Quedó purificado,
como si el contacto con esa criatura tuviera una naturaleza que trasciende completamente la física humana. Seres ardientes que cubren su propio rostro ante lo que custodian. Eso es lo que la Biblia llama serafines. Pero si los serafines son aterradores por su proximidad al trono de Dios, la criatura del número 4 es aterradora por razones completamente opuestas. Porque esa criatura no está cerca del trono, está suelta. Y según el libro más perturbador de toda la Biblia, tiene permiso para actuar. Número 4. Las langostas del Apocalipsis. La criatura que no existe en ninguna naturaleza. ¿Qué harías si te dijera que en la Biblia existe la descripción de una criatura que no es animal, no es humana, no es ángel, y que sin embargo comparte características de todos ellos? Una criatura que el texto describe con tanta precisión visual que resulta imposible que sea producto de una imaginación desbordada, pero que al mismo tiempo es imposible de ubicar en cualquier taxonomía conocida. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 9, describe lo que emerge del pozo del abismo cuando el quinto ángel toca su trompeta. Del humo que sale del pozo surgen langostas, pero no langostas comunes. El texto las describe así: apariencia de caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas algo como coronas de oro, sus rostros como rostros de hombres. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones, con aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pero lo más perturbador no es la descripción física, es la instrucción que reciben. Según el texto, estas criaturas tienen orden expresa de no dañar la hierba, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y no para matarlos, para atormentarlos durante 5 meses. El texto añade un detalle que hace que esta criatura sea la más cruel de todas las que hemos visto. En esos días, los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Su rey, el ángel del abismo, tiene nombre en hebreo y en griego. En hebreo, Abadón, que significa destrucción. En griego, Apolión, que significa el destructor. Una criatura híbrida, con rey propio, con instrucciones específicas, liberada desde el abismo con un propósito de tormento puro. Y lo más escalofriante, el texto presenta todo esto no como una pesadilla, sino como un evento futuro, descrito con la misma sobriedad con que el mismo libro describe cosas que la historia ya verificó como cumplidas. Las langostas del Apocalipsis son el número 4, una criatura que no existe en la naturaleza, pero que el texto bíblico describe con la precisión de un zoólogo. Y si esta criatura ya te resulta difícil de procesar, espera al número 3, porque la criatura número 3 no tiene rostro, no tiene boca, no tiene patas, no tiene alas, y sin embargo está viva, tiene voluntad propia, tiene ojos por todas partes. Y su forma es algo que ningún ser humano había visto antes ni después de que Ezequiel la describiera. Número 3. Los Ofanim, las ruedas de fuego cubiertas de ojos. ¿Te imaginas una criatura que no tiene rostro, no tiene cuerpo, no tiene patas ni alas, y sin embargo está viva? Se mueve con voluntad propia y mira en todas direcciones al mismo tiempo. Suena imposible, suena a algo sacado de una alucinación, y sin embargo está descrita con detalle clínico en el primer capítulo del libro de Ezequiel, los Ofanim, que en hebreo significa literalmente las ruedas. Aparecen en la visión más perturbadora de todo el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 1, versículo 16, las describe con palabras que han hecho temblar a teólogos durante 26 siglos. El aspecto de las ruedas
y su obra era semejante al color del berilo. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra como rueda en medio de rueda. No una rueda, 4. Y cada una de ellas era una rueda dentro de otra rueda, girando de forma simultánea en direcciones imposibles para cualquier objeto físico que conocemos. Pero ese no es el detalle más escalofriante. Lo más escalofriante viene en el versículo 18. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Llenos de ojos. Toda la superficie de cada rueda cubierta de ojos que miraban en todas direcciones al mismo tiempo, sin parpadear, sin descansar, vigilando todo lo que se movía a su alrededor, con una conciencia que el texto presenta como totalmente despierta. Y aquí viene la parte que cambia completamente la naturaleza de esta criatura. El versículo 20 dice que el espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Las ruedas no eran objetos, estaban vivas, tenían espíritu propio. Cuando los seres celestiales que las acompañaban se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban con ellos. Cuando se detenían, las ruedas se detenían. Cuando se movían, ellas se movían, como si fueran una sola entidad en 2 formas distintas. Una conciencia compartida entre 2 seres de naturaleza completamente diferente. La tradición judía mística clasificó a los Ofanim como un orden propio de seres celestiales, distinto de los ángeles, distinto de los serafines, distinto de los querubines. Una clase de criaturas que existe específicamente como vehículo del trono de Dios y que comparte con ese trono una capacidad que ningún ser humano puede comprender, la de moverse en cualquier dirección sin tener que girar, sin tener un frente o una espalda, porque sus ojos lo ven todo siempre. Eso es lo que la Biblia llama Ofanim. Y si estas ruedas vivientes que vigilan en todas direcciones ya te resultan perturbadoras, espera al número 2, porque esos seres celestiales que las acompañaban en la visión de Ezequiel, esos que estaban junto a las ruedas, son la criatura más antigua de toda la creación. Y su función es la más aterradora de todas: custodiar lo que ningún ser humano puede tocar. Número 2. Los querubines, la criatura que custodia lo que nadie puede tocar. La palabra querubín evoca en la mayoría de las personas una imagen específica. Un bebé regordete con alas pequeñas, sonriente, flotando sobre una nube. Esa imagen viene de la pintura renacentista italiana. No tiene ninguna relación con lo que la Biblia describe. Y la distancia entre esa imagen y el texto original es tan grande que produce algo parecido al vértigo. Los querubines aparecen por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 24, con una función muy específica después de la expulsión del Edén. Dios puso querubines al oriente del jardín y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Para guardar el camino del árbol de la vida. No son criaturas decorativas. Son guardianes armados con fuego rotatorio, situados en el único punto de acceso a algo que la humanidad perdió y que aparentemente necesita protección permanente contra cualquier intento de regreso. La descripción más detallada de los querubines está en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10. Y es tan compleja que los comentaristas bíblicos llevan siglos debatiéndola. 4 caras cada uno: de hombre, de águila, de toro y de león. 4 alas, cuerpo con la apariencia del bronce ardiente. Pies como pies de becerro, brillando como bronce pulido. Y bajo sus alas, manos humanas. Una combinación tan extraña que ningún arte religioso ha logrado representarla con fidelidad al texto. Y eran precisamente estos querubines los que aparecían junto a las ruedas vivientes que vimos en el número 3, formando juntos el carro del trono de Dios, el arca del pacto, el objeto más sagrado de toda la tradición hebrea. Estaba coronada por 2 querubines de oro con las alas extendidas, mirándose el uno al otro,
entre los cuales se manifestaba la presencia de Dios. No eran decoración, eran el umbral, la frontera visible entre el espacio humano y el espacio divino. Y la misma criatura que adornaba el arca más sagrada de Israel era también la que blandía una espada de fuego en el Edén para impedir el regreso de la humanidad. Guardianes del árbol de la vida, custodios del trono, seres de 4 caras y fuego que se mueven sin girar. Eso es lo que la Biblia llama querubines. Y si después de todo esto crees que ya hemos visto la criatura más aterradora de la Biblia, el número 1 va a demostrar que estabas equivocado. Porque esa criatura no es del fin de los tiempos, no es del trono, no es del abismo, habita la tierra y Dios mismo la llama la principal de sus obras. Número 1. El Behemoth, la criatura que Dios presenta como su obra maestra. Hay una criatura en la Biblia que casi nunca aparece en los sermones, en los cuadros religiosos ni en las discusiones populares sobre las Escrituras. Y sin embargo, el espacio que Dios le dedica en el libro de Job es mayor que el que le dedica a cualquier otra criatura de toda la Biblia. No es una criatura del fin de los tiempos. No habita el abismo ni el mar, habita la tierra. Y la razón por la que ocupa el número 1 de esta lista es precisamente esa. De todas las criaturas aterradoras que hemos visto esta noche, esta es la única que Dios mismo llama la principal de sus obras. El Behemoth aparece en Job, capítulo 40, versículo 15, y la descripción que sigue es una de las más poderosas y desconcertantes de todo el Antiguo Testamento. Dios le habla a Job directamente y le dice: mira ahora al Behemoth, al cual hice contigo. Hierba come como buey. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Cola como un cedro. Eso es lo que dice el texto hebreo. No como una rama delgada, como un cedro del Líbano, el árbol más masivo y robusto del mundo conocido en tiempos bíblicos. Y los comentaristas que intentan identificar al Behemoth con un hipopótamo o un elefante, que son las interpretaciones más comunes, chocan inmediatamente con ese detalle. Ningún animal conocido tiene una cola que pueda compararse con un cedro. Lo cual abre una pregunta que los estudiosos de la Biblia llevan siglos evitando responder directamente. El texto continúa con algo que hace que esta criatura sea única entre todas las que hemos examinado esta noche. Dios dice sobre el Behemoth: es la principal de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Y luego, solo su hacedor puede hacer que su espada se le acerque. Es decir, el texto bíblico afirma de forma explícita que ningún ser humano, ningún arma, ninguna fuerza de la naturaleza puede hacerle frente. Solo su creador tiene poder sobre él. Pero lo más perturbador de esta criatura no es su tamaño ni su fuerza. Es el contexto completo en que aparece. Dios la usa, junto al Leviatán, que vimos en el número 7, para responder las preguntas de Job sobre el sufrimiento y la justicia divina. Y la respuesta implícita es devastadora. Si no puedes comprender al Behemoth que ves, ni al Leviatán que habita el mar, ¿cómo pretendes comprender los caminos del que los creó a ambos? La criatura más aterradora de la Biblia no es presentada como una amenaza. Es presentada como un argumento, como evidencia de que existe un orden de cosas que está completamente fuera del alcance humano y ante el cual la única respuesta posible es el silencio. La principal de las obras de Dios, una criatura con huesos de bronce, músculos de hierro y cola como cedro, que ningún ser humano puede enfrentar y que el texto bíblico no ubica en el pasado ni en el futuro, sino en el presente de la creación. Eso es el número 1. Y si el Leviatán del número 7 habitaba las profundidades del mar, el Behemoth del número 1 habita la tierra. Lo que significa que, según la Biblia, las dos criaturas más poderosas de la creación rodean el mundo en que vivimos.
una debajo del agua, la otra sobre la tierra que pisamos. 7 criaturas que no vienen de la imaginación de un escritor de ciencia ficción. Vienen del libro más antiguo, más traducido y más leído de toda la historia humana. Un monstruo marino al que nadie puede vencer. Una entidad del caos primordial que existió antes del mundo y que solo fue doblegada, no destruida. Seres ardientes de 6 alas que cubren su propio rostro ante lo que custodian. Langostas de pesadilla con poder para atormentar durante 5 meses. Ruedas vivientes cubiertas de ojos que se mueven sin girar y vigilan en todas direcciones. Guardianes con 4 caras y espadas de fuego custodiando el árbol de la vida. Y una bestia que Dios mismo llama la principal de sus obras, viviendo todavía hoy en algún lugar de la tierra que pisamos. La Biblia no es un libro diseñado para hacerte sentir cómodo. Es un libro que confronta, que muestra el mundo completo, incluyendo las partes que preferiríamos no mirar. Y estas 7 criaturas son parte de ese mundo completo que el texto registra sin disculpas y sin suavizar. Antes de irte, quiero dejarte una pregunta para los comentarios. De estas 7 criaturas, ¿cuál es la que más te perturbó? ¿Y hay alguna criatura bíblica que no esté en esta lista y que creas que debería estar? Escríbelo aquí abajo. Siempre leo cada comentario. Y a veces una respuesta en los comentarios abre un análisis que termina siendo el próximo video. Si este contenido te aportó algo, dale like a este video, suscríbete al canal Código Bíblico para que no te pierdas ningún análisis como este y compártelo con esa persona especial en tu vida que necesita ser bendecida con esta información. A veces, un video llega exactamente en el momento en que alguien lo necesita y tú puedes ser quien se lo haga llegar. Gracias por tu tiempo. Que tengas un bendecido día.